todos y bienvenidos en este día 8 de enero del año 2024 a Forex Analytics Webinar. Les habla Leandro Andrada. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo este día de Forex. Recuerden, esta semana va a estar marcada nuevamente por el IPC de la zona dólar. Importantísimo ese dato, que además ya saben que la Reserva Federal se está replanteando ya el tema de la subida de tipo de interés. Luego ese día va a ser clave para ver qué va a suceder y poder adelantar a una previsión a ver qué sucede. Me parece que el dato concretamente es el jueves. Comenzamos, traders. Bueno, aquí tenemos la página web, recuerden, 8cap.com. Banderita en español, aprender Trizón. Aprender Trizón y les aparecerá, bueno, pues el gráfico del día de hoy, la libra yen, un cierto cruce de relativa calidad, traders, que está ahí tratando de apuntar a una nueva resistencia a máximos. Bueno, vamos a comenzar el webinar de hoy directamente por el DXY. Siempre comenzamos por el DXY. Recuerden, es importante el dólar americano, esa cesta de divisas. Al final en el Forex los cruces importantes son respecto del dólar, los más negociados, por lo que tomando el pulso al dólar americano, si tomamos el pulso a ese dólar, bueno, pues ya tendremos algo de terreno ganado y por lo menos ya sabremos a qué atenernos. De que si seguimos por debajo de esta espiral, de esta tendencia, de este canal, esta es la parte alta del canal descendente que ya trazamos el otro día. Parte alta del canal, parte baja del canal, se produjo el rebote y claramente ha sido por ahora aquí paralizado. Si el DXY, lógicamente, no es capaz, sigue en su zona de ventas, estamos por debajo de nuestro ciclo de mercado. Recuerden, fíjense, las medias de 34 exponenciales, la de arriba, como siempre, aplicadas a los máximos, la del centro a los cierres y la de abajo a los mínimos. ¿Qué es lo que constituye nuestro ciclo de mercado? Las medias de 34 exponenciales. Cuando los precios están por arriba, tratamos de buscar soportes. Cuando están por debajo, tratamos de buscar niveles de resistencia. Nivel de resistencia por ahora efectiva, ese área 78,6, que además nos había producido una posibilidad de entrada. Fíjense que los fibos están marcados desde este pivote de mínimos. Este pivote de mínimos que se produjo la fractura consumidor izquierda inferior. Tengo que hacer un zoom menos para remontarme exactamente hasta aquí. Voy a hacer un zoom más nuevamente para ver dónde estamos, la posibilidad de movimiento. Como siempre, la área de control 78 como primera, o digamos mejor riesgo recompensa de entrada. Posibilidad, nosotros somos traders, no somos adivinos, siempre tenemos que tener dispuesto una invalidación y en nuestro caso es el 130, el 103,84, concretamente el nivel 61,8 de Fibonacci. Fíjense que esta operación 78-61, si hacemos los números de puntos que van al riesgo y el número de puntos que va a la recompensa, primer objetivo sería el área 100,24. Bueno, en este caso, trader, la posibilidad sería, ya saben, 1 a 3 y estaría dentro, además de este canal. Si nosotros proyectamos y prolongamos nuestra línea, recuerden que siempre es importantísimo saber si los niveles de recompensa son alcanzables. No solamente es hacer operaciones 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 o lo que quieran hacer en función de su plan de trading, sino que la recompensa sea alcanzable, porque si no, más de una vez vamos a salir por riesgo sintiendo que esa recompensa es inalcanzable, que nunca llegamos, que nunca se da. Y lo normal es que a veces se salga por riesgo y otras, lógicamente, por recompensa. Por lo tanto, esta recompensa del 127, como ven, es activa, está clara y por ahora dentro de ese canal. Solamente en caso de que el DXY fracture este canal, se sitúe por encima, tiene que fracturar incluso el 103,20. Fíjense que ahí tendríamos ya la zona de compra. Nuestra invalidación de la posición sería 61,8. Pero cuidado, si vemos que no ha saltado y nos hace un pivote de máximos con posibilidad de cambio, de giro en este lado, se sitúa en su zona de compras, pues lo normal es
salir de la operación. Vamos a ver qué dice Forex Analytics respecto de el DXY. Recuerden, la plataforma de análisis de mercados, que por $1 la pueden tener 10 días y además la pueden tener totalmente gratuita si quieren trabajar con el broker 8Cap, patrocinador del evento. Deben de abrirse una cuenta desde este botón y depositar esos $500, que es lo que les pide el broker para formalizar la cuenta y tener esos 3 meses totalmente gratuitos. Vamos a ir a la web de Forex Analytics. Bueno, 102 por ahora en el corto plazo. Fíjense que Forex Analytics nos da 5 tipos de análisis, de los cuales 3 por ahora hay incluso una onda de Elliott, fíjense en H4, posibilidad de que continúe ese descenso. Fíjense que nosotros hablábamos de los 100,24. Bueno, por ahora podría tener un movimiento un poco ascendente para luego retomar el descendente. Ahí tenemos incluso en el análisis técnico básico, en rojo también, posibilidad por ahora, como ven, de continuación. Eso respecto de el diario. Otro detalle importante que ya comentábamos en el webinar anterior respecto del DX es si cambiamos a H4. Si cambiamos a H4 y yo hago un zoom menos, observen la posibilidad que hay de hombro, cabeza y hombro. No ha sido todavía apoyado en este nivel, lo que implica que si el DXY viene a apoyarse en este nivel y nos hace el siguiente hombro y previo, luego después, posterior al realizar el hombro, vemos que se aproxima a la línea de descendente del canal. Cuidado, porque este hombro, cabeza, hombro podría lógicamente proyectar, ya saben cómo se proyecta, la parte claramente del canal. Podemos tomar los fibos al 161,8. Cuidado que aquí están mezclados los fibos con el de diario, y si observan estaría apuntando justo al 50% de diario. Fíjense, al 161,8, es decir, el objetivo de este hombro, cabeza, hombro sería el 104,56. Por ahora no se ha dado. Nos ha dado, por ahora seguimos dentro de ese canal descendente, pero bueno, conviene por lo menos tenerlo ahí. Vamos a continuar con el dólar peso mexicano. El dólar peso mexicano, que sigue fortísimo. El peso mexicano sigue este descenso de pivotes, claramente de máximos, de crecientes. Nueva fractura hoy. Hoy ha tomado nueva fractura. Fíjense en este pivote de mínimos. Me estoy refiriendo concretamente a este. Ya sabemos que teníamos otros pivotes de mínimo. Recuerden, pueden repasar el webinar anterior, cómo controlamos el riesgo de ese, cómo se produjo en el 78,6% la posibilidad de entrada, continuación de tendencia. Y bueno, pues eso queda ya a su propio control de riesgo. Pueden ver el webinar anterior, que es muy sencillo. Exactamente lo mismo que vamos a explicar en este, pero bueno, pues una operación que ya se hizo, ¿no?, en los mercados y que ya se dio. Pero hay una nueva posibilidad, por eso merece la pena enfocarnos en esta nueva posibilidad. ¿Y cuál es? La primera, lo primero que yo veo es que el dólar peso me ha fracturado. No, mi línea es una línea de pivote de mínimos. Si me a la izquierda inferior, observen esta línea, que es una línea de soporte. Eso es importante, es una línea de soporte, y hasta que no se fractura es un soporte efectivo. De hecho, soporte, y era soporte hasta que no ha producido la fractura en esa vela de color negro que tenemos aquí, que es la primera vela, claramente. La otra le dio un besito y la siguiente así ha producido la fractura. El siguiente paso es observar el indicador de momento, que yo no había hablado todavía de él. Recuerden, es el OSMA, es el que tomamos como referencia con los parámetros que vienen por defecto para ver si realmente tiene fuerza la fractura, es decir, si apunta a zona de ventas, porque si no, no podemos controlar el riesgo. Me sitúo en precisamente el OSMA de esa vela, y lo ven. Negativo, 0, en negativo lo ven 0,02, en negativo luego está apuntando a la zona de ventas. Si apunta a la zona de ventas, la posibilidad es trazar los fibos como siempre lo hacemos desde el punto más cercano a la fractura, el pivote que le tendría justamente aquí. Ahí sitúo el 100%, fractura, pivote más cercano, y el 0% dentro del ámbito de aplicación de mi línea de pivotes de mínimos. Aquí tenemos el pivote de mínimos, el punto más alejado, siempre me llevaré el 0%, que justamente es este. Luego acabo de definir el nivel de área de control de riesgo 78,88, que sería precisamente el área en el que, si el dólar peso rebota con esa
pequeña fortaleza que pudiera tener el dólar, ese hombro, cabeza, hombros que hemos visto en H4, posibilidad de automáticamente control de riesgo, fíjense, 78 sería el área de mejor riesgo, recompensa e invalidación 61 y tendríamos un 1-3 y es que el dólar peso estaría apuntando incluso más abajo. Fíjense que nosotros en los webinars anterior de otras proyecciones de línea hemos hablado del 16.50, 16.60. Bueno, pues ahora estaríamos hablando del 16.40 como posibilidad de proyección de este dólar peso. Me llama la atención el dólar australiano. El dólar australiano que fíjense que aunque el dólar americano, el DXY, sigue en su zona de ventas y está débil, fíjense que teníamos un canal en este caso ascendente, ¿no? Aquí tenemos los pivotes de mínimos, que igual se trazó en un webinar anterior, y me llama la atención porque observen que ante esa debilidad del dólar, el dólar australiano no es capaz ni siquiera de retomar, de volver a situarse por encima de la parte débil, es decir, está en la parte débil, perdón, no es capaz de situarse por encima de la parte baja del canal, ¿de acuerdo? Está la parte baja del canal o parte alta del canal para, bueno, tratar de apoyarse como soporte y realizar una nueva pierna ascendente que podría llevarnos, bueno, pues nuevamente a la parte alta del canal. ¿Qué puede significar eso? Para mí, debilidad nuevamente del dólar australiano, como ya lo vimos allá por octubre, noviembre del año 2023, del año pasado. Recuerden, por ahora, potentísima resistencia. Observen este área que es importante en los históricos. Observen, por ejemplo, cómo aquí hemos tenido varios días. Estamos en H4, ¿de acuerdo? Esto es importante. Hemos tenido varios días, ¿de acuerdo? Recuerden que 5, en este caso 6 velas, 6 por 4, 24, 6 velas de 4 horas, estamos en H4, es lo que sería un día, luego 2 días serían 12 velas y así, ¿no? Concretamente, resistencia, soporte, fíjese que fue donde realmente se produjo la última pierna ascendente, que luego vino a visitarla nuevamente con soporte, lo fracturó. Bueno, resistencia 1, resistencia 2 y hoy, justo ahora mismo, resistencia 3. Bueno, si el dólar australiano, control de riesgo sobre este área, fíjense que nosotros tendríamos aquí un pivote de mínimos claro para controlar el riesgo. Voy a hacer un zoom más para que lo vean claro. Pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, lo tendría aquí. Podría yo trazar nuestra línea de soporte que ha sido fracturado. Fíjense cómo era un soporte, claro, fractura en resistencia. Me vuelvo al indicador de momento, observo que es negativo. Luego la posibilidad la tengo desde el pivote más cercano a la fractura, que concretamente es este, fíjense, se produce la fractura, el pivote más cercano, ahí sitúo mi 100% y sería una operación al 0% al punto más alejado, que concretamente está claro que el punto más alejado lo tendríamos aquí, y volvemos a tener el área en el 78-88. Fíjense que más o menos coincide con las dos horizontales que yo les había dibujado prácticamente, simplemente viendo los áreas de resistencia, de soporte, fíjese ahí que besito, coincide perfectamente con el 88,6, observen cómo produce resistencia, cómo produce resistencia en ese área, el precio ahora está por debajo, cómo sigue produciendo resistencia y si el precio no es capaz de situarse por encima, fíjense que la invalidación de esta operación la tendríamos en el 61,8, voy a desplazar los fibos a la derecha, ¿de acuerdo? Un momento para verlo mejor. Ahora ya sí vemos mejor el 61,8. Los fibos, los números me refiero, que ya no están mezclados con las velas. La posibilidad de, si el dólar australiano mantiene este área de resistencia, primer objetivo 66,57, segundo objetivo sería el área de los 66,00. Fíjense qué interesante sería este gráfico. Si el dólar australiano fractura este área en principio de resistencia, bueno, podría apoyarse como soporte y venir a visitar un área de resistencia superior. Fíjense que ese área fue de soporte anterior, el precio está por debajo y sería nuevamente el 50% el nivel que podría visitar el dólar australiano. Luego aquí tenemos el riesgo controlado y medido. Por eso me parece muy interesante el dólar australiano. El euro dólar es un cruce que por ahora está soportado en el 78,6. Fíjense que nosotros habíamos
pensado precisamente en este pivote de máximos, concretamente para trazar los fibos 100-0. Fíjense que se produjo la fractura y a la vuelta aquí estaríamos comprados, 78,6, 78,61. Este sería el riesgo que nosotros deberíamos de tomar máximo en este cruce. Es decir, si estamos equivocados, somos traders, no somos adivinos. Simplemente estamos tratando de seguir la tendencia ascendente diaria que tiene el euro dólar por encima de su ciclo de mercado, pero puedo estar equivocado. Puede salir algún banco central, el banco, el BCE, la Fed, quien sea, mover el cruce y nosotros como traders tenemos la obligación de protegernos. Si llegamos al 61,8 estaremos fuera de esta operación. De hecho, fíjense que se habrá situado el euro dólar en su zona de ventas y la posibilidad lógicamente ahí sería de caída. En este caso, correlación inversa con el DXY implicaría que el DXY, el índice del dólar americano, habría saltado por encima del 103,20. Eso es importantísimo. Ese es el nivel nuestro de referencia. Importante semana, lo vuelvo a repetir, del IPC. Recuerden que la FED ya dijo algo de tipos de interés, de bajar y tal. Va a depender mucho de ese dato de la inflación. Realmente es lo que está representando la inflación en la zona USA. Luego vamos a ver qué ocurre. Bueno, traders, ya me despido. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos los que me habéis estado siguiendo hoy en vivo y en directo. Habéis estado conmigo compartiendo vuestro tiempo. Un abrazo muy fuerte. Y mañana, bueno, pues si quieren, nos vemos que comenzamos con criptomonedas. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.